Vivencias. Luces y sombras. La columna del psicólogo Andrés Caro Berta en Vivencias. Buenas tardes, Andrés. Un placer contar con tu presencia aquí en Luces y Sombras. ¿Cómo estás? Bueno, igualmente para mí, un placer contigo y con la audiencia. Bien, muy bien. Agobiado un poco por el calor. El calor, bueno. Sí, está difícil. Intentaremos, más allá del calor, poder continuar. Exacto. El tema de hoy, la propuesta es analizar un poco cómo influye la actitud de las personas que tenemos, esa actitud que nos disponemos antes de proceder, ¿no? ¿Qué importancia tiene la actitud de una persona? Claro, la actitud es una consecuencia, no es una causa. O sea, uno deviene en el presente en función de una cantidad de cosas que le pasan en la vida. Y justamente en el tema de la actitud va a tener que ver mucho, bueno, lo que hablábamos la semana pasada, es decir, la familia, la educación, el vivir donde vivimos, es decir, lo social, en fin, una cantidad de elementos, nuestra propia historia, nuestra propia identidad, nuestra propia característica, nuestros antepasados, digo, si nuestro origen es un origen europeo, si es español, si es italiano, los inmigrantes tuvieron mucho que ver también en lo que somos nosotros en el día de hoy, si procedemos de algún antepasado indígena. Todo esto hace que nosotros como consecuencia tengamos determinadas actitudes frente a nuestra vida. Claro. Respecto, cuando uno antes de tomar una actitud, generalmente me predispongo, ¿no? Sí. Entonces me puedo predisponer de dos maneras, una manera positiva o una manera negativa, ¿no? Sí. ¿A qué se debe ese tipo de predisposición? Bueno, justamente, tiene que ver, si vamos punto por punto, es decir, nuestros orígenes tienen mucho que ver. Nuestros antepasados también imprimen nuestra personalidad en cuanto a las creencias, en cuanto a los miedos, en cuanto a cómo encarar la vida. Si nosotros nos ubicamos, por ejemplo, en un mundo anglosajón, vamos a tener una actitud mucho más proactiva, mucho más buscando resultados que lo español, lo gallego, porque también, digamos, hay una diferencia de distintas provincias españolas. Si nosotros venimos de Italia, y también acá tenemos que ver Italia del Norte, Italia del Sur, lo que han hecho los inmigrantes al llegar a nuestros países, es decir, todo eso evidentemente nos está influyendo. Pero también está el tema familiar, las familias también tienen su propia ideología y también tienen su propia actitud frente al mundo. Claro. Entonces hay familias que, por ejemplo, proponen a sus integrantes expandirse, salir a la calle, digamos, entre comillas, ser activos, ser positivos. Hay otras familias que son depresivas, que buscan el encierro, y de esa forma van contaminando, digamos, a quienes la integran. Y sumado a eso tenemos también el tema de nuestra educación. En la educación, nuestra formación en la vida, en los primeros años de vida, yo te decía los otros días, componen en definitiva nuestra propia personalidad, nuestra propia identidad. Los 6 primeros años de nuestra vida son aquellos fundamentales que marcan lo que vamos a hacer posteriormente. Esto no significa que no se pueda modificar, significa que van a haber características que evidentemente nos van a mostrar frente a los demás. Y también tenemos, digamos, las vivencias hasta el día de hoy de nuestra propia vida. Si uno ha tenido, por ejemplo, frustraciones muy serias, o ha tenido una vida muy fácil, si ha tenido pareja o no ha tenido, si ha nacido en La Teja o ha nacido en Pocitos, o si ha nacido en Rivera o ha nacido en Montevideo,
no estoy hablando ni mejor ni peor. Claro. Estoy hablando que son características que nos van a marcar y que vamos a poder ver el mundo en función de todo eso que nuestros lentes oscurecidos nos muestran. O sea que los sucesos que vamos viviendo, esas experiencias que nos van marcando, esas vivencias, en cierta manera son las que también nos hacen parar de una manera o de otra frente en esas actitudes de vida, ¿no? Correcto. Lo importante en todo esto, Andrea, es generar una propia actitud. Todo esto que yo estoy diciendo, claro. En algo de lo que yo estoy diciendo, digamos, aparecen aspectos que no son propios, sino son, digamos, influenciados por todo esto que yo te estoy contando. Claro. Desde lo social, desde la familia, desde la educación, desde las vivencias que hemos tenido. Entonces, lo importante para encarar una vida más proactiva es en conocerse un poco más. Claro. Es decir, el tema de la autoestima en todo esto tiene mucho que ver. El tema de creer en uno o no creer, claro. En pensar que uno es más de lo que se cree o menos de lo que se cree, es decir, no encontrar un punto medio. Eso es a veces muy grave, porque incluso frente a un próximo empleo, claro. o frente a un examen, o frente a una pareja, por ejemplo, también, a veces nos hace mostrarnos de una forma equivocada. Claro. Respecto a eso que decís, ¿no? Del tema que venías hablando de la educación, sí. Me parece que también esa disposición que tenemos habla de un tema de respeto también hacia nuestros semejantes, ¿no? Absolutamente. Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo bien fácil. Sí. Suponte, me subo al ómnibus y ya si yo me subo y le digo buen día al conductor, le agradezco, quizás él me responda de una manera, fluya una buena energía, me responda con un buen día. Claro. Y no me va a tratar igual si subo, no le digo ni buen día o todavía rezongo, lo trato mal. Creo que de eso se trata también. Hay como una energía que uno va despidiendo en la medida que actúa. Hay como, o sea, la pregunta es la siguiente: ¿se recibe lo que se da? Sí, se recibe lo que se da. A veces también el otro influye negativamente en nuestra visión de la vida. Yo pensaba, cuando tú estabas hablando, me gustó ese ejemplo. Hay un guarda de Cuxa que a veces me lo pesco, no siempre, que inunda de alegría el pasaje, porque es un hombre que se pone a cantar, atiende a cada uno con una sonrisa y además un comentario, claro. Dialoga con la gente que está alrededor, la gente se ríe, la gente medita, a veces son reflexiones muy interesantes que no tienen que ver con una explosión de alegría, sino al contrario, claro. es una búsqueda de comunicación. Entonces, las dos cosas, es decir, para que haya salud, tiene que haber un ir y venir. Lo que dicen los orientales de yin y yang, sí. Nosotros lo podemos aplicar a nivel occidental justamente en ese péndulo, claro. que el péndulo, la estabilidad, digamos, el equilibrio nuestro no está, como a veces creemos los occidentales, en el punto medio fijo, sino el vaivén entre un extremo y otro, que nos permite ser más laxos, claro. más reflexivos y también más tolerantes con el otro. Pero y permitir que el otro también sea tolerante con nosotros, ¿no? Es difícil, ese punto medio, creo que es un camino difícil de lograr. Es un camino, claro, es un camino difícil por todo esto que yo te decía. Nosotros venimos cargando mochilas, claro. y a veces no nos damos cuenta de que estamos cargando mochilas, que no son nuestras además, y entonces llega un determinado momento en la vida, a veces, que uno empieza a tomar conciencia de ello y empieza a soltarlas. Y en la medida que uno empieza a soltar las mochilas que no son propias, uno se siente más liviano en el caminar por la vida, claro. transitar por la vida, y empieza a llenarse de otros contenidos, y esos contenidos nos van a permitir una actitud frente a lo que se nos presenta, muy distinta a aquello cuando estábamos totalmente embotados, justamente por cosas que no eran nuestras directamente. Claro.
Y volviendo un poquito al ejemplo que te decía, de esa actitud que tomamos en el día a día, te voy a poner un ejemplo claro que capaz que nos da para reflexionar. Me pasó con una señora que me decía que la trataban muy mal en un lugar donde la gente era muy amable, ¿no? Sí. Y me sorprendí con ese relato, porque después empecé a ver cómo ella trataba a las demás personas, entonces ahí comprendí por qué tenían un trato tan hostil con ella, ¿no? Y creo que eso este ejemplo de pronto merece la pena que nos detengamos para que tú lo analices. Me parece muy bueno el ejemplo. Nosotros recibimos lo que damos, lo que tú decías, claro. Recién. Entonces, si nosotros tenemos una actitud positiva o de respeto frente al otro, vamos a recibir eso también. No siempre, claro, porque también el otro actúa y a veces contrariamente a lo que nosotros nos proponemos. Sí. Pero tú mencionabas recién a la audiencia la temática de la muerte. Sí. Digo, cambiemos la palabra muerte por enfermedad. Sí. Es decir, hay personas que viven a través de su propia enfermedad y hay otras personas que directamente viven a nivel de salud. Es decir, yo siempre señalo de que muchas veces hay personas que usan la enfermedad como un bastón. Basta ir a un hospital, a un sanatorio, a una mutualista, y en un salón de espera del médico escuchar los comentarios, donde muchas veces hay competencia entre los que están esperando de cuántas pastillas toman, o si toman más o toman menos, la importancia de cada una de ellas. Eso les da como una identidad, y es grave eso, porque están, digamos, teniendo una actitud frente a la vida que se apoya en la enfermedad y no se apoya en la salud. Claro. Qué importante, ¿no? Porque en esa actitud quizás se les está yendo la salud. Absolutamente, absolutamente, porque además es una carga para los propios familiares. Hay veces que hay personas que contaminan las relaciones en función de una actitud de víctima, claro, una actitud de apoyarse no necesariamente en los demás, en abordarlos y de alguna forma cansar al otro, y otras veces, en el contrario, porque siempre hay que ver las dos puntas, claro, hay personas que directamente, por más mal que se encuentren, les cuesta mucho solicitar ayuda. La ayuda. Y bueno, esos dos extremos son negativos. Claro. Lo importante es enfrentar la vida en una actitud más proactiva, más positiva, que, insisto, nuestra propia ascendencia también nos marca. Tiene que ver, claro. Porque, bueno, sí, a veces el uruguayo es quejoso, somos quejosos. Sí, nuestra idiosincrasia es así. Exactamente. Mira, yo en uno de los viajes que hacía venía de Buenos Aires por La Cachola y me bajé en Carmelo y subí al ómnibus que venía para Montevideo. Y el chofer del ómnibus estaba muy cerca mío y yo podía escuchar la conversación con un amigo que él tenía. Y entonces el chofer le decía que estaba muy contento porque con su señora estaban pensando empezar a comprar ropa en Buenos Aires, traerla a Uruguay y ofrecerla en comercios, ofrecerla en feria. Y el amigo le dice, ¿te parece? Y cuando yo escuché el ¿te parece? Dije, entré a Uruguay. Digo, porque es una actitud de resistencia que las cosas te vayan bien. Claro. Yo no sé, justo, mira, parece que tenemos transmisión, porque te iba a preguntar justamente por esa gente que yo le llamo pinchaglobo o aguafiestas, ¿no? Que no sé, eso es un poco lo que estabas diciendo tú. Exacto. Pero que siempre existe alguien que cuando estás en lo mejor, con una actitud proactiva, como decís tú, emprendiendo algo, te pincha el globo y viene y te dice, no, esto no va a ser así, es muy difícil, este medio en el que te vas a meter ahora es muy complicado. ¿Y
¿cómo uno se planta? ¿Cómo influye en esas? Hay veces, si uno no está con una buena autoestima, bien parado en la vida, ¿cómo puede desestabilizar a una persona este tipo de comentarios, ¿no? O para futuras decisiones. Yo le llamo maldiciones gitanas. Nosotros crecemos con lo que se nos va diciendo en adjetivos en nuestra familia. Es decir, hay familias que padres y madres o adultos, y yo me involucro porque todos estamos también en esto, recibimos y damos. Por ejemplo, hay adjetivos muy negativos, es decir, vos no servís para nada, dejá que lo hago yo, no rompas el vaso que tenés enfrente, no lo toques. Pero también, Andrés, estoy pensando, te escucho hablar y tú estás hablando referido a los hijos, pero qué importante también en las parejas, ¿no? Absolutamente. Porque cuántas parejas no se sienten apoyados el uno por el otro, no es valorada su autoestima, y desde ahí que también tengan una actitud que no es la que corresponde, o sea, planteemos, ¿no? ¿Para qué están juntos si no se apoyan mutuamente? Es muy cierto lo que decís, y muchas veces es lo que causa la violencia doméstica. Es decir, muchas veces hay uno de los integrantes, en este caso puede ser la mujer o puede ser el hombre, que dice: déjame la cocina para mí porque vos no sabés lavar los platos, o yo hago la comida porque tú no servís, o el hombre, por ejemplo, dice, se enoja y le dice: ¿por qué no lavas mejor la ropa? Pero él no lo hace. Entonces, claro, en la medida que uno empieza a marcar los límites, tanto personales como los del otro que está enfrente, se establece un vínculo de más responsabilidad y más respeto con uno mismo y con los demás. Yo creo que el ser humano, y acá estamos viviendo en Uruguay una situación muy embromada con respecto a los valores, está el tema de saber frustrarse. Las nuevas generaciones están aprendiendo tan intensamente todos los avances tecnológicos que vuelan por encima, sobrevuelan, y a veces no se hacen responsables de sus actos. Y acá nosotros en psicología no manejamos la culpa, es decir, la culpa es una mala señal, pero sí manejamos la responsabilidad. Claro. Es decir, el tema de ser responsable frente a uno mismo, pero también reclamar responsabilidad del otro que tenemos enfrente. Claro, pero esto que estás diciendo, como siempre terminamos hablando, empieza en los hogares, ¿no? Por supuesto. Es digamos, la semillita fundamental de empezar Pero Andrea, tratos. Si nosotros formamos una familia y yo te estoy diciendo todo el tiempo: no, deja, Andrea, no lo hagas, deja que tu hermano lo haga, porque vos no servís, o él o ella le va bárbaro en sus estudios, ¿y por qué no te va a ti bien? Estás generando una competencia, claro, estás generando una autoestima baja, o de repente lo contrario, ¿no? Andrea, qué maravilla, qué brillante que sos la mejor hija que tengo en mi vida, y eso después, al enfrentarte tú a la sociedad, enfrentarte tú al mundo, muchas veces te das de cara porque, bueno, era un exceso de optimismo de parte, claro, de los padres. Sí, el camino medio, lamentablemente, siempre hay que ir por el medio, ¿no? Y sí. No queda otra. Es un ejercicio, ¿eh? Es un ejercicio de caminar tendríamos que tratar un programa entero de cómo caminar por la línea media. Es algo complicado, ¿no? Vos sabés que lo importante en la vida es el camino. Es decir, la meta es el objetivo que me genera la posibilidad de caminar, claro, hacia ella. Entonces, lo importante es caminar. Si yo voy caminando con un cierto objetivo y en algún momento descubro que ya no me interesa más ese objetivo, pero surge otro, bueno, cambio de rumbo, pero sigo caminando. Entonces no me quedo sentado en el borde del camino viendo cómo pasan los demás. Entonces, claro, lo importante es permitirse uno mismo, con la responsabilidad que eso implica, justamente ese transitar por la vida. Y lo que estás diciendo, en definitiva, es una actitud proactiva con la vida.
Totalmente. Y volviendo al tema de la percepción, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con esa percepción que tenemos a primera vista cuando conocemos a alguien? ¿Es algo fiable o es una alerta para llamar nuestra atención? Eso estaría muy bueno algún día poderlo desarrollar. Desarrollar, sí, como tema, ¿no? Claro, porque en realidad cuando uno conoce a alguien, no está conociendo a ese alguien, sino está conociendo a alguien sobre el cual yo deposito una cantidad de cosas muy personales. Es decir, es lo que nosotros llamamos transferencia, es decir, uno transfiere en el otro aspectos que son propios. Entonces yo veo a alguien que está enfrente de mí y me encanta, me fascina porque es muy parecido a lo que yo estoy aspirando, a lo que yo deseo. O lo contrario, de repente yo le tomo mucha bronca a determinada persona, pero no por la persona en sí que no conozco, sino por todo lo que deposito en ella. Y la otra persona hace lo mismo conmigo. Claro. Entonces, lo importante en una relación de pareja es entender de que no existe el amor a primera vista. Así, directamente. No existe el amor a primera vista. Lo que existe es un encantamiento que luego hay que empezar a desbrozar como para poder encontrar quién es la otra persona realmente que yo tengo enfrente. Que me guste o no me guste es otra cosa, o ella que le guste o no le guste es otra cosa. Pero lo importante es poder, lo que Moreno era el creador del psicodrama, y él decía que lo que habría que llegar es a la teletransferencia como distancia, es decir, encontrar, digamos, reconocer al otro por lo que es y no por lo que yo quiero que sea. Claro. Y el tema, esto de la transferencia es uno de los temas que planteas, pero no hay en ese conocimiento de pronto a primera vista, ¿qué pasa con la empatía, con las neuronas de la empatía? Y lo que pasa es eso, Andrea. Es simplemente que depositamos, no hay neuronas espejo, por decirlo de alguna manera, porque lo científico como que queda un poco ahí. Las neuronas espejo me las dejaste, me las anulaste por completo. Lo que pasa es que uno va buceando en la vida, esto es una actitud una posición muy personal, de pronto puedo estar muy equivocado. No, cuando uno habla no está hablando de verdades, sino está hablando de opiniones. No. Pero lo que pasa es que hay que reconocer que hay que pasar el primer tramo de la relación, y hay que poder conocer al otro. Entonces ahí yo puedo saber si es la persona que realmente yo elijo para estar conviviendo, claro, y no la persona que obligo a que esté a mi lado como depositándole todo lo que yo quiero. Por ejemplo, a veces uno se torna muy muy exigente con el otro, uno se torna pensando, obligando al otro a hacer lo que no es. Y eso en algún momento se cobra, lamentablemente en algún momento se cobra, o por una enfermedad que uno provoca sin darse cuenta, o por un malestar que genera luego el rompimiento de la pareja, ¿no? Y en este tema que seguimos en la predisposición, que nos podemos predisponer a tantas cosas, ¿no? Pero también me puedo predisponer a no creer en alguien, por ejemplo, ya que hablábamos los otros días de las mentiras. ¿Qué pasa cuando me predispongo así? ¿Qué ocurre en las relaciones? Y lo que ocurre pues, es muy grosero muchas veces, porque a veces uno se torna muy muy agresivo con la otra persona, porque uno directamente está depositando cosas muy negativas en la persona, o no está permitiendo conocerla realmente. Una persona puede ser muy oscura, y bueno, si yo no la conozco lo suficiente, a veces no voy a poder ver su oscuridad, o por el contrario, su luz. Claro. Entonces, lo importante es salirse de uno. El diálogo se establece así. El diálogo, si no son monólogos, por más que nosotros creamos que estamos hablando, dialogando, estamos ejercitando el monólogo nada más. Entonces, muchas parejas se pasan hablando, pero no dialogan.
entonces no se escuchan entre sí, y eso genera mucha rispidez, y eso genera un aburrimiento que luego termina en situaciones muy desgraciadas. Pasa con los hijos también, y pasa con nuestra vida cotidiana, en la oficina, en donde sea. Claro, con otras relaciones personales. Yo te iba a preguntar justamente eso, que no necesariamente este tipo de relación en el que cuando conocemos a alguien depositamos todas nuestras expectativas a favor o en contra, también puede ser con una relación de amistad esto, claro, ¿no? Claro. Las relaciones de amistades son importantes cuando uno puede dialogar, puede escuchar y ser escuchado. Es decir, tanto la amistad como la pareja, como cualquier tipo de vínculo. Claro. Es decir, ahí está la salud, lo sano de la relación. Es decir, a veces cuando hay una posición de jerarquía, puede ser un profesor, puede ser un jefe, puede ser un abogado, puede ser un médico, y no escucha y asume una actitud vertical de yo lo sé y usted es quien no sabe, eso es generar un corte en un posible diálogo y no conocer a veces lo importante de lo que la otra persona puede dar. Claro. Nosotros, yo cuando a veces trabajo cuando trabajo en el taller de creatividad, en el taller de escritura de cuentos, sí. Muchas veces cuando la gente se inscribe y comienza a trabajar, lo primero que te dicen es yo no sé escribir. Se llama escribir desde el alma, a ver escribir desde el alma. Desde el alma, qué lindo nombre. Claro, porque sin el alma no existe nada. Desde el alma es justamente porque uno tiene que poner el afecto en lo que hace, porque de lo contrario es un mentiroso. Claro. Entonces, esas personas que en un principio estaban negando sus propias capacidades, después no te imaginas las escrituras que hacen, los textos que hacen, y no importa si fuiste a la escuela, si no fuiste a la escuela, si sos un profesional, si sos un obrero, no tiene nada que ver, porque lo que tiene que ver es justamente la esencia de ti mismo y hay que despertarla. Y también tiene que ver con esto que estábamos hablando, me parece, con la actitud que pongamos al enfrentar esa clase, la actitud que tomes tú con los alumnos y la actitud que tomen ellos frente a la clase, si están dispuestos a abrirse, si están dispuestos a escribir desde ese interior, desde esa alma, desde esa esencia misma, ¿no? Esa propuesta que les estás haciendo, si están dispuestos a aceptarla. Ah, sí, eso es fundamental. Si la persona no se abre, es imposible, ¿no? Claro. Tiene que haber una actitud de apertura también, de poder darse el tiempo necesario y dar al otro el tiempo necesario como para permitir justamente la comunicación. Claro. Y mira que esto es un tema serio. El tema de la comunicación es un tema serio, porque se pueden frustrar una cantidad de intereses, una cantidad de valores, una cantidad de actitudes frente a la vida por justamente estos quiebres y esta imposibilidad de poder dialogar, donde lo que prima es el monólogo, claro, creyendo uno que está dialogando. Sí, es que cuántas veces sucede que uno dialoga con alguien y te das cuenta que está distraído, no te está prestando atención, te puede haber pasado 1000 veces, ¿no? Cuando estaba de presidente en la Federación de Sexología, me acuerdo una vez que yo estaba muy engripado, y entonces entré al edificio y estaba el portero y me dice, ¿cómo anda? Horrible, me siento espantoso porque tengo una gripe horrible. Claro. Y el hombre me dice, bueno, lo felicito. No me escuchó. No me escuchó, estaba dentro de su propio pensamiento y respondió, digamos, automáticamente. Claro. Y a veces cuando, por ejemplo, uno hace un viaje y viene contento y quiere contar cómo le fue, muchas veces la otra persona lo interrumpe y le empieza a contar otros viajes suyos. Y entonces ahoga el interés que tiene uno de poder contar cómo le fue. Claro. Y eso ocurre mucho en las familias, lamentablemente.
El no respetar el espacio del otro, ¿no? Exacto. Creo que, mira, tendríamos que hacer una columna sobre el arte de saber escuchar, que eso es fundamental. Algo que tenemos pendiente en esta sociedad, me parece, ¿no? Sí, yo creo además estamos en un tiempo, no solamente en Uruguay, sino en un tiempo mucho más amplio, en un espacio mucho más amplio de falta de saber justamente comunicarse con el otro, interesarse por el otro y que el otro también se interese por uno. Lo que yo te decía, los límites en el ser humano son fundamentales. Claro. La frustración es fundamental. Uno tiene que aprender a frustrarse, a saber que hay cosas que no. Y eso lo aprende uno desde que es chiquito. Claro. Hay familias muy permisivas y hay familias que por el contrario son restrictivas al máximo. Claro. O sea, ninguno de los dos extremos es bueno, ni el que pone demasiados límites, ni el que es demasiado permisivo, quizás. Exacto, sí, exacto, totalmente. Pero en ese camino que uno tiene en la vida tiene que aprender, a veces con ayuda de un profesional, ¿por qué no? Claro. Tiene que aprender justamente a encontrar su propio camino. Por eso a veces, por eso en la adolescencia, cuando viene toda la crisis adolescente, la crisis adolescente es muy importante y muy buena, porque lo que aparece es un pensamiento propio frente a todo lo que los padres le ofrecieron, le depositaron en él, y empieza un cuestionamiento. Claro. Y un cuestionamiento que si se permite acompañar va a ser de un muy buen resultado. Claro. Pero si se ahoga eso, los resultados siendo adulto van a ser muy complicados. Y quizás producto de ese diálogo y de ese, digamos, ponerse a escucharse unos a otros, los padres ponerse a tratar de escuchar lo que está pidiendo ese adolescente, sea una actitud también proactiva frente a ese joven que hoy o mañana y que ya está tomando actitudes en la vida de acuerdo a esas enseñanzas, como tú decías a lo largo del programa, ¿no? Hay que escuchar a los adolescentes. Los adolescentes nos cuestionan y el cuestionamiento es importante porque uno cuando va avanzando en la adultez se va esclerosando también. Claro. Y va sintiendo como que uno tiene la verdad y a veces el adolescente cuando te increpa uno hay que escucharlo. Claro. Hay que escuchar al enemigo, hay que escuchar al otro que está confrontando con nosotros, porque el amigo difícilmente te diga las verdades. En cambio, el que discrepa contigo, el que está enojado contigo, te va a decir lo que está pasando desde su punto de vista. Claro. Y uno tiene que escucharlo y luego evaluar si uno comparte o no, pero escucharlo. Y muchas veces hay verdades que uno no quiso escuchar y que es muy importante reconocerlas. Es todo un ejercicio, ¿no? Totalmente. Un ejercicio como adulto, escuchar a un hijo que te diga algunas verdades, como decís tú, es difícil, pero creo que nos estás poniendo desafíos por delante que quizás sean temas de próximas columnas, ¿no? Por supuesto, encantadísimo. Andrés, se nos han ido lamentablemente los minutos volando. Ha sido un inmenso placer dialogar hoy contigo y quizás quieras contarle a la audiencia este taller que haces antes de irnos, escribir desde el alma. ¿Dónde se pueden comunicar contigo para hacerlo si alguien está interesado? A través del Facebook, se pueden Andrés Caroberta o taller de escritura de cuentos, escribir desde el alma, si no, a través tuyo. Perfecto. Tú le das mi celular. ¿Cómo no? Es un grupo pequeño, es un grupo que comienza en marzo, el 7 de marzo, y se extiende hasta diciembre. Es un grupo muy divertido, es un grupo que no solamente uno aprende a escribir cuentos,
sino también se divierte, porque eso es lo importante. Yo siempre señalo de que es un jardín de infantes para adultos. Bueno, respecto a esto que estás diciendo, ¿es necesario tener conocimientos previos de escritura? En absoluto, y si no los tienen, mejor. Mejor, no van contaminados no, entonces. Exactamente. Bueno, convocamos a la audiencia para que te sigan, porque como te he dicho y te han presentado ya en varias oportunidades, sos un hombre multifacético, iremos descubriendo a lo largo de tus columnas todo lo que tú haces, y irás sorprendiendo a la audiencia con tus diversas facetas que son maravillosas y nos irás enriqueciendo a todos. Con muchísimo gusto, Andrea, con muchísimo Bueno, gusto. un placer. Nos encontramos el próximo martes, si te parece, 16:30. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrés. Un beso gusto. muy grande, saludos a la audiencia. Muchas gracias. Luces y sombras. La columna del psicólogo Andrés Caro Berta en Vivencias. Vivencias.